Dentro de la gestión de la documentación del patrimonio cultural, una de las labores principales es la elaboración de inventarios, catálogos de bienes muebles. Dentro del Museo de Arte Sacro, una de las colecciones que faltaba realizar estos procesos era la colección de numismática. Nos encontramos que teníamos una colección de más de 450 monedas que no habían sido inventariadas, por lo cual se procedió a realizar trabajos de identificación fotográfica, tanto de los versos como anversos de las figuras, así también la creación de fichas identificativas y de catalogación, donde se pueden encontrar aspectos materiales y de descripción de los objetos, así también como apartados destinados exclusivamente a la documentación, a la propiedad y a la tasación económica de estas piezas. Dentro de la colección numismática del Museo de Arte Sacro nos podemos encontrar monedas de diferentes procedencias y cronologías. Podemos encontrar plomos parroquiales encuñados en el siglo XX, así también monedas de Mallorca datadas entre el siglo XVII y XVIII, así también algunas monedas de países europeos como Inglaterra, Italia, Bélgica, donde sobre todo son monedas de entre el siglo XIX y el siglo XX. Tener en cuenta que la creación de un inventario es fundamental para establecer un control sobre estas piezas, dado que lo que no se inventaría no existe.